Un gusto de saludarles, amados hermanos amigos de este canal de YouTube. Espero que estas transmisiones y que el contenido espiritual pueda también edificar grandemente cada corazón y cada vida que nos ve. Y también les insto a suscribirse a este canal y compartirlo también con sus seres queridos. Hoy día vamos a estudiar la fe de Enoc. Un personaje que pareciera para algunos tan misterioso, porque Dios se lo llevó. Y vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué significa que se lo haya llevado, dónde está Enoc, su legado y todo eso. Así que no se pierdan esta transmisión y este programa. Bueno, para esto entonces vamos a tomar la lectura ahí en el libro de Hebreos, capítulo número 11, ¿ya? Y después de leer Hebreos capítulo número 11, nos vamos a ir a Génesis capítulo número 5. Así es que estamos con esta Biblia, ¿cierto? De papel, Biblia en las cuales tenemos que leer y tenemos que escudriñar. Bueno, aquí el capítulo número 11 nos habla acerca de la fe. Cuando nos habla en el versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos palabras que asoman aquí para poder entender todo este capítulo, que es certeza y que es convicción, ¿ya? Y eso es muy importante entenderlo para así entender también los personajes que nosotros vamos a estudiar en este capítulo. Bueno, y hoy día nos referimos a Enoc. Ahora, ¿qué se nos señala acá de Enoc? Versículo número 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Cuando nos dice acá de que fue traspuesto, significa que fue llevado por el Señor. Ya eso lo vamos a comprobar después en Génesis capítulo 5, ¿ya? Y dice: y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya entonces aquí nosotros podemos entender en lo que leíamos en el versículo 1, en esa certeza y convicción, ¿ya? Entonces nosotros tenemos la certeza y tenemos la convicción de lo que estamos leyendo, que Enoc fue llevado por Dios porque tuvo testimonio de haberle agradado. Ahora, Enoc también, en el tiempo que él vivió, en su generación, él tuvo fe, él tuvo certeza y convicción. Ahora, Enoc en ese tiempo tal vez no tenía esta Biblia que tú hoy día tienes, que tú y yo tenemos, pero la fe de él fue contada por justicia. Lo mismo que Abraham cuando dice que creyó, y el hecho de que él creyera en Dios le fue contado por justicia, le fue contado como un acto de fe, en esa certeza y en esa convicción que él vivió en sus días. Ahora vamos a viajar entonces a través de las páginas de la Biblia, a través de la historia, y nos vamos a ir a Génesis capítulo número 5. Ahí nosotros tenemos la vida, ¿cierto?, de Enoc, y hay que aclarar algo, porque la Biblia nos señala que Enoc fue séptima generación desde Adán, ya así que no confundir, porque también aquí se nos señala que hay otro Enoc que fue hijo de Adán. Recuerden ustedes que Adán después tuvo más hijos, entonces uno de ellos también era Enoc, pero era de la segunda generación. El Enoc que estamos estudiando y que sale aquí en el libro de Hebreos es de la séptima generación. Entonces vamos acá al capítulo número 5, ya, y aquí nosotros vemos en el versículo 19 que Jared era el padre de Enoc, ya. Entonces Jared era el padre de Enoc y engendró a Enoc, y engendró hijos e hijas, como nos consigna el versículo número 19 del capítulo número 5. Bueno,
Y aquí fueron los días de Jared 962 años y murió. Vivía harto la gente en ese tiempo, 962 años, casi 1000 años, ¿cierto? Viviendo. Bueno, y después entonces se nos señala la vida de Enoc, y Enoc, empezó su vida, y Enoc, para que conozcamos un poquito más de él, tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. O sea, él tenía esa edad, y ahora recordemos que Matusalén fue el más longevo de las personas que se nos señalan acá en la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos que a la edad de 65 años Enoc, él caminaba con Dios, él agradaba a Dios, él vivía guardando los principios de Dios. Entonces Enoc a los 65 años tiene este hijo llamado Matusalén. Bueno, ¿qué más continúa con Enoc? Dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Cuando se habla de que alguien camina con Dios, significa obediencia, significa sumisión, significa hacer la voluntad de Dios. Ahora, qué tremendo esto de que Enoc haya agradado a Dios. ¿Sabe? Una de las formas que tú y yo agradamos a Dios es que se establezca su voluntad, así como se establecen los cielos, también se establezca en nuestras vidas, y eso es la voluntad en el reino del Señor. Tú cuando caminas con Dios, caminas en su reino. Aunque estamos en esta tierra, aunque tú habitas en un país donde hay leyes, aunque tú cotidianamente tienes que ir a trabajar, tienes que luchar por tu sueño y tantas cosas, pero hay algo superior que mueve todo lo que tú realizas, y es el reino de Dios. Y nosotros caminamos en ese reino, caminamos obedeciendo su palabra. Cuando muchas veces viene por ahí el tema de la falta de perdón, entonces nosotros somos de aquellos que perdonamos. Cuando la palabra también nos prueba con respecto a momentos de ira, ahí es donde nosotros nos llenamos de paz. En momentos de tristeza nosotros nos fortalecemos con el gozo del Señor. Entonces ahí nosotros establecemos el reino del Señor, el Señor lo establece en nuestro corazón, se cumple la voluntad de Él. Y fíjense que de esa manera nosotros caminamos con Dios. Y el caminar con Dios significa que tú le vas a agradar, que el Señor se va a sentir agradado de ti. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje cuando el Señor Jesucristo estaba en el Jordán para ser bautizado? Y dice que cuando Él fue bautizado desciende del cielo esa paloma que simboliza el Espíritu Santo, y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, en quien me agrado. Y eso también el Señor lo había visto en Enoc. Entonces, fíjense que, es tan maravilloso esto porque dice que, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ya? Aquí nos dice desapareció, y en el libro de Hebreos nos habla acerca de que fue traspuesto. Ser traspuesto significa ser llevado a otro lugar, ser llevado a un lugar mejor, a un lugar para estar con el Señor. Ahora, es impresionante esto porque, a diferencia de todas las personas anteriores, cada uno de ellos fueron muy longevos, pero hubo un momento en el cual murieron, porque ese es el ciclo de la vida: nacer, vivir y después morir. Pero en este caso Enoc no vio la muerte. Enoc fue llevado, fue traspuesto a otro lugar. Ese lugar es el que un día tú y yo vamos a estar. Esa es la eternidad con Dios. Esa es la eternidad en la cual el Señor en nuestros corazones ha soplado, ¿cierto?, de su Espíritu, el cual su Espíritu es eterno. Y el Espíritu del Señor que mueve nuestras vidas, aunque nosotros tal vez con el tiempo completemos este ciclo de vida en esta tierra, pero va más allá, porque un día seremos despertados por el Señor y estaremos toda una eternidad con Él. Entonces también nosotros seremos traspuestos, seremos llevados hacia la eternidad. ¿No te parece maravilloso todo esto? Entonces Enoc es
el anticipo porque él no vio la muerte, él no conoció lo que era eso. Y bueno, Enoc desapareció porque le llevó Dios. Ahora, bueno, aquí nosotros podemos ver que Enoc, cuando pasó esto, tenía 365 años. 365 años entonces vivió Enoc terrenalmente aquí en esta tierra. Ahora recordemos, a los 65 años entonces engendra a Matusalén, y en el año 365 de su edad él es traspuesto para no ver muerte y para estar con Dios. Entonces aquí hay algo en lo cual nosotros tenemos que entender. Enoc caminó con Dios, y es importante que tú y yo también en esta fe, en esta certeza, caminemos con Dios. Ya vamos a ir ahora. Hemos tomado el libro de Génesis para conocer un poquito el contexto histórico, y ahora vamos a tomar acá el libro de Judas, que es solo un capítulo, pero que también nos habla tan certeramente de Enoc, ¿ya? Y aquí nosotros al poder entender, ¿cierto?, lo que también dice acá este libro de Judas, porque también, aclararles, ¿cierto?, que no es Judas el que mucha gente lo conoce como el traidor, ya el que traicionó al maestro. No, Judas es aquel que es Judas Tadeo, ya no es Judas Iscariote. Ya entonces vamos a ir acá a este libro de Judas, que es un solo capítulo de este libro, pero es tan maravilloso. Y bueno, vamos a tomar acá el versículo número 14. Dice aquí: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Aquí lo consigna entonces Judas, que fue séptimo desde Adán. Dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, ¿ya? O sea, también aquí vemos otra faceta que no nos entrega Génesis. Solamente Génesis capítulo 5 nos entrega de que Enoc caminó con Dios, nos entrega algunos datos estadísticos de cuando la edad que tuvo Matusalén y cuando Dios lo traspuso. Pero acá hay algo que consigna Judas, y es con respecto a que también Enoc era profeta, porque dice profetizó. ¿Y qué es lo que profetizó Enoc? Dice: vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Enoc? Se está refiriendo a Jesucristo. Ya fíjense que en ese tiempo, cuando Enoc caminó con Dios, cuando agradó a Dios, cuando tenía esa comunión, recuerden ustedes que en esa generación ya la maldad se estaba multiplicando, había mucha influencia que podría haber influenciado a Enoc, pero Enoc dijo: no, yo no me voy a dejar influenciar, sino que yo quiero caminar con Dios. Y en ese caminar con Dios es que el Señor también puso palabra profética, trajo esa palabra para que él le entendiera. Y cuando él empieza a entender acerca de Jesucristo, que ya Jesucristo le estaba siendo revelado a él de lo que iba a pasar, entonces dice que viene el Señor con sus santas decenas de millares. Pero aquí se está refiriendo a algo muy puntual. No es al Mesías, ¿cierto?, que estuvo ahí y que nosotros conocemos en los evangelios. Se está refiriendo al Cristo glorificado, a nuestro Señor, cuando Él venga para establecer su reino. Recuerden ustedes los acontecimientos apocalípticos que ya hemos estudiado, cuando el Señor viene por su iglesia, la cual tú y yo nos levantaremos con Él. Estaremos un tiempo, ¿cierto?, ahí con el Señor, y al cabo de esos 7 años, cuando Él regrese a esta tierra para despojar al anticristo, para, ¿cierto?, echar a la bestia. Entonces ahí nosotros vemos que el Señor regresa con quienes, regresa con los ángeles, regresa también con nosotros ya en un cuerpo glorificado. Entonces fíjense que esto es lo que está dando testimonio Enoc. O sea, estamos hablando de esta tremenda profecía, como muchas otras. Ahora, hay que entender esto, mis amados hermanos. Enoc, efectivamente, él escribió un libro. Ya usted me dirá: bueno, ¿y dónde está el libro de Enoc? En estos 66 libros que tenemos en la Biblia. Bueno, no se consigna, no está, porque se entiende que el libro de Enoc
lo que queda del libro de Enoc. No fue considerado como algo totalmente inspirado, ¿cierto? Cuando se compiló la Biblia. Sí que nos entrega datos estadísticos y sí que esas profecías también vienen a corroborar lo que dice la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, al ser considerado parte, ¿cierto?, de lo que escribió Enoc, porque hay mucha parte también en la cual, dice aquí en el versículo 15, cuando Judas señala a Enoc, dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Mire, juicio contra todos y dejar convictos a los impíos. Alerta con esto. Los que quieren seguir caminando en impiedad, recuerden que el caminar con impiedad pueden pasar como personas desapercibidos, pero en un momento van a quedar convictos por esa impiedad, por esas obras que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él, ¿cierto? O sea, refiriéndose en contra al Señor. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y ahí se nos habla acerca del engaño, de las artimañas de muchas personas como engañadores, y que la misma palabra del Señor nos refiere con respecto a eso. Y fíjense que todo esto que nos describe Judas acá ya había sido parte de lo que Enoc había advertido. Ahora, hay algo muy especial en esto, porque en la genealogía, ¿cierto?, que nosotros vemos los ascendientes y los descendientes, cuando empezamos a ver que Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, que fue muy longevo, ¿ya? Después Matusalén tuvo a Lamec, y ahí en el tiempo de Lamec, que era nieto de Enoc, Lamec decía, se ha multiplicado tanto la maldad y ya venía un hijo en camino, y ese hijo era Noé. Entonces dice, él nos aliviará, a través del nacimiento de este hijo nos aliviará de esta tierra que ya estaba siendo maldecida y que ya habían una serie de consecuencias de la desobediencia, y eso repercutía en la tierra. Entonces decía, a través de Noé nos aliviará el trabajo, ¿cierto? Como también entendiendo de que a través de Noé podía venir una etapa distinta. Bueno, y claro que la vino, porque vino el juicio de Dios, y ahí Noé también, algunos historiadores consignan que él guardaba ese libro de las profecías, ese libro de las profecías que también era parte de lo que se había conservado con Matusalén, de lo que se había conservado con Lamec, y de lo que Noé también, incluso en el arca, estando en el arca también, algunos historiadores señalan que él también estudiaba esas profecías que hablaban de Cristo, todo lo que iba a significar con respecto al Mesías, al Cristo glorificado, y que eso ya fortalecía a Noé, fortalecía a su familia que estaban con él ahí en el arca. Así que, ¿no te parece maravilloso todo esto? Es bueno también entender que en el Antiguo Testamento muchas de las personas tenían una revelación mayor de la que tú y yo pensamos, porque cuando leemos así superficialmente, a la rápida, nosotros vemos a Enoc, vemos Matusalén, vemos Lamec, vemos Noé, y vemos a tantas personas que después van hacia abajo, y nosotros pensamos, ya bueno, ellos vivieron, y tal vez yo hoy día en mis tiempos, como tengo esta Biblia Reina Valera, como tengo los comentarios bíblicos, como tengo todo esto, tengo un conocimiento mayor. Y fíjate que tal vez yo creo que pudiera ser totalmente invertido, porque ellos, en el caso de Enoc, caminó con Dios y le fueron reveladas tantas cosas. ¿Qué vamos a decir de Daniel, cierto? Cuando uno lee también Daniel, y cuando uno empieza a leer las profecías de Isaías, cuando uno empieza a leer todos esos libros proféticos, vaya qué información, todo lo que es esta Biblia, cierto, que es palabra del Señor, vino hacia ellos para venir al corazón, para ser revelada en diferentes etapas de la humanidad. Así es que
nosotros pensemos que había una gran revelación de Dios para aquellos que caminaron con Él. Y hay algo que la palabra del Señor también nos consigna a nosotros cuando dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene para mostrarlas a aquellos que le aman, para hacerles parte también de eso. Y tú y yo somos de aquellos que amamos al Señor en nuestra etapa de la vida que estamos pasando, en nuestra generación, en lo que nos ha tocado vivir y lo que nos toca vivir, y caminas con Dios. Dios también te va a mostrar cosas asombrosas, cosas grandes de lo que Él ya ha hablado, y va a venir también para que tú puedas caminar con Dios y puedas también tener los efectos de esa palabra bendita y hermosa. Quiero cerrar con esto. Cuando Enoc es acá, y vamos a volver acá a Hebreos capítulo número 11, vamos a devolvernos acá y entender, amados hermanos, cómo Enoc es mencionado en la galería de estos héroes de la fe, de estas personas que realmente cada uno de ellos nosotros podemos aprender su legado. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, es tan impresionante cuando tú tienes el testimonio de haber agradado a Dios. Y la pregunta para finalizar es, ¿tú tienes testimonio de que tu vida agrada a Dios? ¿Tienes testimonio y tienes en tu corazón esa confirmación de que tú realmente con todo lo que tú haces, cómo estás llevando tu vida, estás agradando a Dios? Si es así, prepárate para ser también parte de aquellos que tienen certeza y convicción y que son aquellos que actúan por fe. Pero si aún te falta, aún dices, yo quisiera ser como aquellas personas, permíteme orar por ti. Padre, te doy las gracias por esta palabra y pido que esta palabra de fe active el corazón de las personas, active el corazón de aquellos que no te conocen todavía o aquellos que tal vez te conocen parcialmente pero quieren conocerte más. Yo te pido que tu Espíritu Santo les guíe en toda verdad, en toda certeza, en toda convicción, que el Espíritu Santo en esta hora los haga caminar en fe para agradar a Dios, para que la voluntad de Dios se establezca en sus vidas y para que esta palabra del Señor sea lumbrera y sea el cumplimiento de todos los propósitos en medio de tiempos difíciles donde abunda el pecado pero sobreabunda tu gracia. Te pido que guardes a tus hijos con esta misma fe que tuvo Enoc, también que sean llevados a esos niveles de fe. Gracias, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un gran abrazo, amados hermanos, y nos estamos viendo próximamente con otro estudio de la palabra del Señor.